hermana Jennifer Galvez, quien nos va a estar compartiendo la poderosa palabra del Señor. Pedimos a nuestro Dios que Dios le use y le llene de su gracia. Dios le bendiga, mi hermana Jennifer. Amén, mi hermano. Que el Señor nos bendiga. Bueno, mi hermano Francisco me decía ayer que me invitaba a predicar. Y he aprendido últimamente a no hacer esquivo a cuando uno le hacen una invitación, y más cuando es la palabra del Señor. Amén. A lo mejor no somos grandes predicadores, pero podemos hablar de lo que Dios nos ha enseñado, de lo que hemos podido aprender. Amén. Así que les voy a invitar. Es una palabra muy conocida, hermanos, pero siempre he dicho yo que cada palabra, a lo mejor los hermanos todos la exhortan diferente, pero cada palabra, hermanos, nos queda algo diferente que nosotros podemos aprender. Amén. Señor. Entonces sería en Éxodo 3. Gloria a Dios. Éxodo 3, versículos, a contar del versículo 7 en adelante. Es una historia muy conocida que es de Moisés. Amén. Éxodo capítulo 3, versículo 7 en adelante. Tengo las letras chiquititas de mi Biblia aquí, pero vamos a... Aquí la hermana me salvó, ¿ves? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Amén. Gloria a Dios para siempre. Dice la palabra del Señor. Dijo luego Jehová: bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, y a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fareseo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Y dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel, y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan: ¿cuál es tu nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios nuestro Padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con el que me recordarán por todos los siglos. Amén. Demos gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén, mi hermano. Como le decía, ayer me hablaba el hermano y me invitaba a predicar, y yo le pedía después al Señor, yo le dije: amén, mi hermano Francisco, amén. Antes yo creo que no hubiese dicho al tiro amén, pero el Señor nos va enseñando en medio de los procesos, hermanos, del camino. El Señor nos va enseñando. Todos conocemos la historia de Moisés. Él, un gran hombre que aparece aquí en la Biblia, pasó por mucho, y en este momento yo les voy a hablar del proceso. Gloria a Dios. El proceso, porque todos tenemos un proceso, hermano. Todos pasamos por un proceso, por dificultades. Pero como dice la palabra más arriba, una parte que no leímos, dice viendo Jehová que el capítulo 4, perdón, el versículo 4, perdón. Dice: viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó.
Dios lo llamó. Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Amén, Señor. Qué difícil de repente, hermano, decir, heme aquí. Ayúdanos, Señor. Porque últimamente hemos pasado todos por procesos. A contar de la pandemia o mucho antes, pero ahora en esto de la pandemia se ha visto más los procesos. Amén, así es. Lo que estamos dentro de la iglesia sabemos que tenemos nuestra fe puesta en el Señor. Gloria a Dios. Pero los que están fuera dicen, ¿por qué me tocó a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué acá? Pero ¿sabe qué, hermano? El Señor nos viene hablando de mucho tiempo. Nos viene diciendo, prepárate, pueblo, prepárate, hijo, guarda. Porque el Señor nos ha dicho y nos advertía el Señor. Y yo creo que ninguno de nosotros pensábamos lo que podía ocurrir, lo que podía pasar. Y ¿sabe qué, hermano? Yo he aprendido algo de mi suegra. Mi suegra es una mujer muy silenciosa, muy callada, y ella ve y es de esas mujeres que siempre está en silencio, pero cuando habla dice las cosas como son. Y sabe que un día me dijo, el Señor nos viene hablando que guardemos, me dijo. Yo desde el terremoto estoy guardando. Y sabe que yo le dije, ¿sabe que yo no tengo nada guardado si llega a pasar algo? Empieza a guardar, hija, porque la palabra del Señor no miente, me dijo. Y así fue. Empezamos con el estallido social. ¿Qué pasó? Se empezó a acabar todo. Pero su pueblo, el Señor había advertido y su pueblo tenía. Amén. Yo creo, hermano, que a lo mejor usted ahí en su hogar, a lo mejor el pan, el agua no le ha faltado. A lo mejor, hermano, no ha tenido a lo mejor como lo tenía antes, a lo mejor el pancito con mantequilla o el jamón o a lo que estábamos acostumbrados. Pero ¿sabe qué, hermano? El pan y el agua no nos ha faltado en nuestros hogares. Y la bendición de Dios, lo que Dios nos ha entregado, tener nuestras familias, tener el amor del Señor, es lo mejor que podemos atesorar en nuestros corazones. Aquí Moisés, yo leía, me encanta la historia de Moisés. Todos, desde el comienzo de la palabra del Señor, pasaron por procesos. Y Moisés fue uno de ellos. Moisés, José, Abraham y todos. Entonces nosotros de repente decimos, ¿por qué yo estoy en este proceso? Gloria a Dios. En vez de decir, ¿por qué yo? Decirle al Señor, ¿para qué, Señor? Amén, así es. ¿Para qué, Señor, estoy pasando yo este proceso? A lo mejor muchas veces pensamos, decimos, no, es que yo no soy capaz, Señor, ¿por qué me mandaste esto? Pero el Señor dice, sigue. Sigue. Siempre yo escucho a una hermana que dice en la iglesia, las Dorcas allá, dice, estamos tan acostumbrados ahora a orar parados, dijo. Y aunque, como decía delante una hermana que yo escuchaba una predicación, decía, pero aunque tenga las rodillas moradas, sigo orando. Gloria a Dios. Y así tiene que ser. La palabra del Señor nos dice que tenemos que humillarnos delante del Señor. Tenemos que pedirle al Señor. A lo mejor sí, muchas veces hay hermanos que no pueden arrodillarse, pero los que podemos hacerlo, hagámoslo, hermano. Hagámoslo, porque se ha perdido, muchas cosas hemos perdido dentro del Evangelio. Amén. Dice la palabra del Señor más abajo, decía aquí, y dijo luego, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. El Señor conoce todo de ti, hermano, hermana. Conoce tu aflicción. Conoce que a lo mejor estás pasando por procesos y estás solo. A lo mejor te ha dejado tu familia, a lo mejor te ha dejado tu esposo, tu esposa, tus hijos, pero ¿sabes qué? Ellos pueden fallar, pero Dios jamás va a fallar. Dios jamás te va a dejar hasta en las peores dificultades. Nosotros, como yo decía antes, sí somos hijos ingratos, porque nos olvidamos del Señor cuando estamos tan bien. Nos olvidamos. Lo digo porque yo lo viví, porque yo lo pasé. Pero ¿sabe qué? Siempre yo digo, la palabra tenemos que vivirla, tenemos que atesorarla. Y yo puedo hablar de esto porque yo lo viví, yo viví mi proceso. A lo mejor yo como yo decía, no tenía mi testimonio, no tenía mi propio testimonio, pero el Señor me hizo comprender muchas cosas. Siempre yo, los que me conocen antes cuando iba a la iglesia,
No, es que no iba por el trabajo. No, es que aquí, no es que acá. Ayuda a tu hijo, Señor. Pero ¿sabe qué, hermano? El Señor, cuando yo conocí a mi esposo, cuando nos casamos, el Señor cambió totalmente mi vida. Sí, todavía queda esa vieja Jenny, algo queda, sí, porque en todo nos queda algo. Ayúdame. No somos perfectos, hermano. Así es, Señor. Pero ¿sabe qué? Tenemos que seguir avanzando. Tenemos que, a lo mejor en las angustias, en las dificultades, tenemos que seguir. Amén. Así es. Yo, en medio de la pandemia, en el proceso entre el estallido social y la pandemia, nosotros donde vivimos en un pueblo muy chiquitito, estábamos muy asustados porque nosotros para allá estamos, no a lo mejor en el epicentro del conflicto mapuche, pero sí estamos cerca, en Angol, en esos sectores. Y nos asustaban muchas cosas, que quemaran cosas por aquí, por allá. Se había dado el tema que empezaron a quemar iglesias, casas, gente allá que tiene sus fuentes laborales, camiones, cosas así. Pero ¿sabe qué? El Señor hasta el día de hoy ha sido fiel. Ha sido muy fiel el Señor. Y hemos vivido procesos como iglesia, hemos visto procesos de hermanos de nuestra iglesia. Perdimos a 2 hermanos de nuestra iglesia por COVID, una madre anciana y su hijo que fallecieron por COVID. Fue un proceso muy fuerte, hermanos, porque no pudimos despedirlos como estamos acostumbrados nosotros los cristianos, que cantar, que estar ahí, y no pudimos, hermano, y fue muy fuerte como iglesia, como amigos que los conocíamos, nuestro hermano Juan, y su madre también, que falleció, ya una mujer anciana. Pero ¿sabe qué, hermano? El Señor hace todo a su tiempo. Hace todo a su tiempo, y conocemos que la palabra del Señor nos guía cada día. Aquí dice Moisés, dice más abajo en el 11, dice: entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Sabe qué, hermano? Muchas veces nosotros no, ¿cómo se puede decir la palabra? No sentimos menos dentro de la iglesia. Porque el hermano predica, porque yo no puedo predicar, porque a lo mejor no puedo orar, porque no puedo tocar un instrumento. ¿Sabe qué, hermano? Cada uno tiene un don y un talento diferente. Todos tenemos cosas diferentes, pero el Señor nos ama de igual manera, hermanos. De igual manera, usted no se sienta menos en la iglesia. No, ¿sabe lo que usted tiene que hacer? Es pedirle al Señor qué es lo que Él quiere hacer en su vida, qué es lo que a lo mejor usted necesita, hermano. Porque el Señor nos entrega diferentes cosas a cada uno de nosotros. Y aquí Moisés le decía a Dios quién era él para que él fuera delante de Faraón. Y usted le ha preguntado al Señor muchas veces, a lo mejor, hermano, ¿quién soy yo? ¿Qué se ha preguntado, hermano? No sé, los hermanos, yo no conozco a lo mejor los nombres de los hermanos, pero ¿sabe qué? Usted no se sienta, hermana, usted no se sienta menos, hermano, tampoco, joven, señorita, no se sienta menos. El Señor de a poco va tratando con cada uno de nosotros. Así es. El Señor va pasándote por procesos que tú tienes que aprender, tienes que pasar por la prueba. Y así, Moisés, como yo le decía, me encanta esta historia porque Moisés pasó lo que pasó desde pequeño, pero el Señor lo llevó a un lugar y fue un gran movimiento. Fue un gran movimiento que hasta el día de hoy nos sorprende, que hasta el día de hoy vemos las maravillas del Señor. Amén. ¿Cuántas veces, hermano, tú te has sentido menos? ¿Cuántas veces no, aquí voy a ir a la iglesia si no sé ni orar, no sé ni predicar? Amén. Pero ¿sabe qué, hermano? Usted siga avanzando, porque el Señor te va moldeando de a poco. El Señor va haciendo en tu vida, pero va en que tú te dispongas, va en que tú entregues tu vida realmente al Señor. Porque si nos quedamos ahí marcando el paso, puedo decir que yo fui una que marcó el paso siempre.
Pero ¿sabe qué? El Señor me pasó por el proceso que me tuvo que alejar de lo que yo más quería. De lo que más quería, que era mi familia. ¿Para qué? Para Él poder tratar conmigo. Y el Señor lo hizo y lo sigue haciendo. Y lo sigue haciendo. Y yo se lo agradezco al Señor, hermano, porque muchas veces no entendemos los procesos. No entendemos el por qué. Porque siempre le pedimos al Señor: Señor, yo quiero esto. Señor, yo quiero una casa. Señor, yo quiero un auto. Pero tú le has preguntado al Señor si realmente el Señor quiere eso para ti. Porque siempre pedimos primeramente lo material, pero nunca le pedimos: Señor, en lo espiritual. Señor, quiero aprender más de tu palabra. Señor, hazme una predicadora, hazme un predicador. Señor, enséñame de tu palabra. Quiero aprender a tocar una guitarra, un instrumento. Quiero cantar, Señor. Pero muchas veces lo primero que nos vamos, lo material. Señor, este otro año quiero un auto. Señor, dame esto otro. Pero pidámosle al Señor que vaya primeramente añadiendo lo espiritual a nuestras vidas, que es lo importante. Amén. Porque nos vamos de este mundo y no nos llevamos nada. Y muchas veces nos peleamos por un terreno, que por el auto, que aquí, que allá, que los hijos se pelean y las familias se dividen. Pero Dios no quiere eso. Yo siempre he dicho, a lo mejor mi mamá no me dejó cosas materiales. A lo mejor mi mamá nunca me dejó un auto, una casa. Pero el mejor ejemplo que me puede haber dejado mi mamá era la palabra del Señor. Lo mejor que me pudo haber dejado, a lo mejor fui desordenada, fui floja, no iba a la iglesia. Pero ahora comprendo a esa mujer que oraba, esa mujer que yo la escuchaba en las noches, orar por mí, orar por mi hermana. Eso le agradezco al Señor, porque a lo mejor no tuvo grandes cosas, no tuvo bienes materiales. Sí, a lo mejor una vez iba, otra vez venía, pero sí la vi muchas veces orando por sus hijas, que nunca el Señor las dejara solas, que no vivieran el mismo proceso que ella vivió. ¿Y sabe qué? El Señor ha sido fiel con nosotras. Ha sido poderoso el Señor, y eso yo se lo agradezco. Y aquí Moisés le decía al Señor quién era Él para ir. Pero muchas veces nosotros nos miramos en menos, hermanos, hermanas. Muchas veces el Señor nos entrega de su palabra. Muchas veces el Señor nos entrega un sueño y no lo contamos, nos quedamos callados. Dice más abajo su palabra. Dice: y Él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando haya sacado a Egipto del pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Amén. Que el Señor les bendiga, hermano. El Señor le decía que Él iba a ser su ayudador. Amén. Que el Señor, que Él no tuviera miedo de los hombres, que no tuviera miedo de la mujer, de nada. Porque Él iba a estar, porque Dios iba a estar con Moisés. Amén. Dice: ve, porque yo estaré contigo. ¿Cuántas veces, hermano, usted ha tenido que hacer algún examen médico o algo importante dentro de su familia, y llega y usted va y le va mal? Oh, ¿por qué me fue mal? Pero se pregunta: no le dije al Señor que me acompañara, no dije que el Señor fuera conmigo primero. ¿Ve? Entonces muchas veces nos olvidamos, llegamos y las cosas, hoy en día está todo tan fácil, todo por internet, por celular, y llegamos y hacemos las cosas. Pero primero, hermano, pidámosle al Señor, porque aquí el Señor estaba con Moisés. Amén. Dice más abajo, dijo Moisés: he aquí que llego. Dice, dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan ¿cuál es tu nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Amén. ¿Sabe que a mí me da un poco de risa? Porque después de todo lo que vivimos con mi esposo, él cuando estuvo en el hospital, el día que lo iban a desentubar, el médico le dijo, supimos algo, le dijo el doctor, y le dice: supimos que tú eres cristiano.
Y mi esposo no podía hablar, solamente hacía gestos. Y él le dijo así, con la mano le hizo así, así, como diciendo amén, me decía después mi esposo. Y le dijo al doctor, te doy menos de un minuto, le dijo, para que tú puedas pedirle a tu Dios. Y sabe que mi esposo le decía al Señor que lo ayudara, porque él, si le iba mal lo que le iban a sacar el tubo, tenían que volverlo a entubar. Y entonces el doctor le dijo que tenía que orar, ora, como que le dijo, pídele a tu Dios. Y sabe que mi esposo me contaba después que él oró en ese momento y le pidió al Señor. Y ya una vez que él estaba así como ya desentubado, él le decía, el doctor que le dijo, tú eres hijo de Dios realmente, Dios te ama. Amén, le dijo él, porque Dios es el que todo lo hace, Dios es el que todo lo puede. Y yo me acordaba de esto porque decía, muchas veces no sabemos cómo expresar lo que Dios tiene para nosotros, o lo que Dios ha hecho en nosotros. Y aquí Moisés decía que él se iba a presentar y iba a decir que yo soy el que soy, porque Dios le había dicho que él era, que tenía que nombrarlo de esa manera. Amén. Entonces, hermano, joven, señorita, hermana que está escuchando, este camino no es fácil. ¿Se imaginan fuera fácil? Piensen eso, hermano. Muchas veces decimos, voy a la iglesia para matar el tiempo. Ayúdanos, Señor Jesús. ¿Y qué pasaría si el Señor dijera hoy día, te quito la vida para matar el tiempo? Ayúdanos, Señor Jesús. ¿Qué pasaría, hermano? O si el Señor a lo mejor te quita lo más preciado para matar el tiempo, porque hoy así estamos. Voy a ir a la iglesia pues para cortar la tarde. Dios no quiere eso de ti, hermano. Dios lo que quiere de ti es que tú le alabes, que tú te entregues de corazón. Dios quiere que tú veas sus maravillas, porque ahora es fácil, hermano. Sí, a lo mejor sí podemos decir que las redes sociales nos han ayudado. Sí, antiguamente era muy mal visto las redes sociales dentro de la iglesia. Pero podemos darle gracias a Dios porque para algo bueno ha servido las redes sociales. Y es para comunicarnos, para vernos. Yo imagínense, a lo mejor aquí, de allá desde Tijeral, puedo ver cuando están aquí en la radio, cuando están en el Cantar Cristiano. Hay días domingos que nosotros todavía no tenemos reunión en nuestra iglesia ya, pero días domingos que nos conectamos con mi esposo y vemos por el Facebook las reuniones de aquí de la iglesia, porque como decía aquí mi madre, los letreros no nos van a salvar. Amén. Los letreros no nos van a salvar. Lo que nos va a salvar es que nosotros le alabemos al Señor. Amén. Lo importante, hermano, es que usted le alabe al Señor. Amén. Y sabe que, hermano, lo único que le puedo decir es que usted viva su proceso. Que viva su proceso, que Dios va a hacer con usted. Y cuando usted ya no tenga fuerza, hermano, y esté muy decaído y diga, Señor, no puedo más, siga. Porque el enemigo lo quiere ver en el suelo. El enemigo lo quiere ver abajo. Pero ¿sabe qué? Usted baje su rodilla, doble su rodilla y que el enemigo lo vea abajo, pero orándole al Señor. Orándole al Señor. Muchas veces decimos, no, es que no tengo tiempo. No, es que aquí, estoy aburrido, estoy aburrida. Estamos aburridos, pero aquí tenemos ¿cuántas páginas? Ayúdanos, Señor Jesús. Tenemos un montón de páginas aquí que podemos leer. No sé qué hacer esta tarde. No sé, pero se nos olvida que tenemos 4, 5, 3, no sé cuántas Biblias tendrá usted en su casa, hermano. Pero aquí hay muchas historias, muchos testimonios, muchos procesos que nos edifican cada día. Amén. Como dice aquí, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestro padre, el Dios de Abraham,
el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Amén. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos hecho oídos sordos a los hermanos que andan predicando en la calle? ¿Sabe qué? Esos son hermanos valientes. Así es, amén. Gloria a Dios. ¿Sabe que allá muchas veces he visto, he escuchado hermanos que le han tirado agua? Hermanos que le han dicho garabatos. Hermanos que andan entregando los tratados y se los tiran en la cara. Pero cuando los cristianos no estaban en la calle, estaban felices. La gente del mundo estaba feliz porque no lo despertaban temprano o porque lo escuchaban por los parlantes, pero ¿sabe qué? Dios nos ha enseñado a compartir su palabra. Y aunque nos sigan tirando agua, aunque sigan escupiendo, que sigan tirando los tratados, vamos a seguir alabando al Señor, porque en medio del proceso el Señor está con nosotros, porque en medio de la dificultad, en medio de la alegría, en medio de la bendición, Dios está siempre con nosotros. Amén. Dice, este es mi nombre y para siempre con él se recordará por todos los siglos. Amén. Hermano, hermana, siga adelante. Si a lo mejor usted está pasando por una enfermedad, si está a lo mejor pasando por un cáncer, hermano, si a lo mejor usted está pasando por una pérdida de un familiar, yo no conozco su situación, no conozco su vida. El que está escuchando en este momento, el que está mirando, entregue su vida al Señor. Pídale al Señor. A lo mejor estuvimos las iglesias cerradas por mucho tiempo, pero ¿sabe qué? Usted, yo creo que aprendió a orar en su casa, aprendió a leer la palabra en su casa, a cantar en su casa. Y si a lo mejor por algún motivo no puede asistir a la iglesia, siga orándole al Señor. Pero si el que tiene la oportunidad de venir, yo me alegraba el domingo porque podía estar aquí y yo le decía gracias, Señor. Me alegraba ver a los hermanos en el coro cantar, porque el enemigo nos trató de tapar, el enemigo nos trató de tener escondidos y nos tuvo escondidos. Y ahora imagínense cuán enojado nos está que salimos de nuevo. Entonces, dale gracias al Señor, hermano, y siga alabándole al Señor. Y como el Señor fue aquí con Moisés, estuvo con Moisés, estuvo con Abraham, Isaac, Jacob y muchos de la Biblia y mujeres que alabaron al Señor, mujeres que bendecían al Señor cada día. Como dice esa hermosa historia que Ana oró y siguió orando hasta que el Señor le bendijo, porque ella le pedía un hijo, ¿cierto? Amén. Pero a lo mejor usted no le está pidiendo un hijo al Señor, le está pidiendo algo que que el Señor haga un cambio a lo mejor en su esposo, en su esposa, en su hijo. Siga orando, hermano, hermana, no se canse. Y con esto voy a terminar, que es un hermoso salmo, que me encanta este salmo. Dice, Salmo 16, dice, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Amén. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes y otros Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre. Ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Te sustentas mi suerte. Las cuerdas se cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se goza mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Amén. Que el Señor les bendiga, mi hermano. Y como dice en Romanos,
De Él, por Él y para Él son todas las cosas. Que el Señor les bendiga y siga usted pidiéndole al Señor que Él haga conforme a su voluntad. Amén, Señor. Y que su proceso usted aprenda, hermano. Que el Señor les bendiga.